Gustavo Petro ordenó a la Cancillería de Colombia que en conjunto con Estados Unidos y Brasil se puedan establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval generó al Estado. Dijo que los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia, que los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica, y le solicitó a la Fiscalía reabrir los casos si es necesario del proceso de Odebrecht Aval y hallar los destinatarios de los sobornos. El caso Odebrecht tiene varios contratos que nuestros queridos políticos gestionaron para beneficiar a Odebrecht, como el contrato de estabilidad jurídica celebrado entre el Ministerio de Transporte y la concesionaria Ruta del Sol. Lo que nos llama la atención de este contrato es que se haya firmado un 31 de diciembre, y es que lo que pasó es que se sobornó a Bernardo Miguel Elías Vidal, congresista de la República, para que en la reforma tributaria que se gestionaba en el Congreso se incluyeran pesquisas legales con las que Odebrecht pudiera aprovechar y articular un contrato a su medida. Ojo, tengamos en cuenta algo: la ley se aprobó el 26 de diciembre y 5 días después ya Néstor Humberto Martínez tenía un contrato listo para firmar, aprovechándose del contenido de una ley totalmente nueva. O estaba muy atento a los debates o fue parte de la construcción de esta jugada. Y entonces, ¿cómo fue la jugadita? Pues en 2005, con la ley 963, el Estado instauró una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia. Pero, ¿qué quiere decir esto de estabilidad jurídica? En 2005 el Estado le quiso dar garantías a los inversores. Digamos que, por ejemplo, en 2010 se firmó un contrato con ciertas normas vigentes en ese año, y que en el 2011 el Congreso sacó una norma que perjudicaría ese contrato. Entonces, la función del contrato de estabilidad jurídica sería blindar a los inversionistas para que las leyes nuevas no afectaran el contrato. En 2011, la ley 1450, en su artículo 48, estableció que el inversionista que suscriba un contrato de estabilidad jurídica ahora pagaría a favor de la nación una prima. El valor de esta prima la definiría el Ministerio de Hacienda con este documento, en donde se definió el porcentaje a pagar como prima de los contratos de estabilidad jurídica. Ahora ya sabemos que a Odebrecht le tocaba pagar estas primas, pero lo que quería era pagar menos. Para ello, al parecer, sobornó a varios políticos para que incluyeran en una ley una forma de poner esas primas más baratas, y esa fue la ley 1607 de 2012, la que se firmó el 26 de diciembre, y estando la ley hecha, solo fue armar el contrato a su medida. 5 días después, Néstor Humberto Martínez utilizó todos estos artículos de esta ley para pagar menos impuestos, o sea, un 4.38% de la renta líquida gravable del inversionista, un porcentaje irrisorio. Uno de los coordinadores de esta ley en el Congreso fue Antonio Guerra de la Espriella, ya condenado por el caso, pero su autor, Mauricio Cárdenas Santamaría, no, por lo que Alfredo Mondragón comentó quién fue el que elaboró el contrato de estabilidad jurídica para que Odebrecht y Corficolombiana pagaran menos impuestos, y por el que se pagó una coima de 4.000 millones para aprobarlo, fue Néstor Humberto Martínez. Él dice ser un inocente viejecito. Después aparece en nuestro cuadro, aparece un segundo momento de sobornos, año 2012. Estamos en el gobierno el primer gobierno de Santos. Es el contrato de estabilidad jurídica, poco publicitado, no se da en el sector transporte, obviamente se da en el sector del Ministerio de Hacienda. Y este es un tema que a mí me ha llamado profundamente la atención, porque aquí por primera vez es que aparece Néstor Humberto Martínez. Esta carta, que no sé si se pueda pasar es la propuesta de Néstor Humberto Martínez. Él mismo la redacta, la firma. Aquí está su firma, Néstor Humberto Martínez. La fecha es 26 de febrero del 2010. Y lo que pide el señor Martínez Neira al señor Marco Jarasic, que es el representante legal de la concesionaria Ruta del Sol en ese momento, SAS, que ya tiene el contrato 2012, es que le permita trabajar con ella.
habla de su equipo de asesores, de la naturaleza de la gestión, las inversiones y gastos que tendría que hacer. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Presentar una propuesta de estabilidad jurídica. Él quiere ser empleado o contratista de la Ruta del Sol, consorcio Odebrecht Sarmiento. Aquí no es del Grupo Aval, es del consorcio Odebrecht Sarmiento Solar. Pero él quiere asesorarlos, construir la estrategia de estabilidad jurídica. ¿Qué es eso de estabilidad jurídica? Que es un tema que tuve en discusión aquí en este Congreso. Es una fórmula que le permite a las empresas ir a un comité en el Ministerio de Hacienda para cubrirse del riesgo de que el Congreso de la República en los años sucesivos le ponga más impuestos a través de reformas tributarias generales, no a esas empresas. Entonces esas empresas que quieren hacer eso, hacen un contrato de estabilidad jurídica con el Ministerio de Hacienda, establecen una fórmula y esa es la que los cobija durante años, 7 exactamente, para guarecerse de que el Congreso de la República en alguna ley de reforma tributaria les aumente los impuestos. Es decir, los impuestos que crea el Congreso son para todos los que allí diga, menos para los que han firmado esos contratos, que son 63 empresas. El gobierno de Santos al final suspendió el mecanismo, pero la única empresa en las concesiones viales que ha tenido un contrato de este estilo es Odebrecht Sarmiento. Y es bastante abusivo. ¿Por qué? Porque es que una concesión la entrega al Estado a través de una licitación que ya tiene las condiciones del riesgo para los que participan en la concesión. Una vez lo gana, asume las condiciones que se pusieron en los pliegos. Al hacer a posteriori un contrato de estabilidad jurídica, le están mejorando completamente las condiciones del equilibrio del contrato a favor del particular, la rentabilidad del negocio, que cualquier otro competidor en las licitaciones diría: esta es una competencia desleal, porque no nos dijeron previamente que nos iban a bajar los impuestos, y sobre esa base es que se compitió en la licitación. Aún es más absurdo porque lo que encontramos en el caso de Odebrecht Sarmiento es que le rebajan el impuesto. Yo tenía en mi concepción de congresista de la época la idea que el contrato de estabilidad jurídica era a partir del momento cero, con los impuestos que estaban en el momento, y cubrirse de aumentos de impuesto a posteriori. Pero lo que hemos descubierto aquí es que el comité evaluador que hace esa decisión de aceptar el contrato, integrado por varios funcionarios del Ministerio de Hacienda, es que le rebaja los impuestos que la ley ya había creado. ¿Qué pasó exactamente con este contrato de estabilidad? Que al señor Néstor Humberto Martínez, que ha hecho la propuesta de presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht, efectivamente el señor Marco Jaracic le responde y le dice que acepta.